Ok, gracias, chicas. Bueno, como habíamos dicho, el día de hoy vamos a comenzar con las exposiciones acerca del tema que es el conocimiento científico. Em, en la semana 8 podían, o más bien, podían subir sus videos o presentaciones o exposiciones en el formato en el que ustedes quisieran. Y pues hoy íbamos a comenzar, o más bien hoy vamos a comenzar. Eh, Desconozco quienes hayan iniciado o subido su material. La idea es de que pues nada más ahorita yo diga quién va a comenzar, lo presente y bueno, pues le vaya asignando una calificación, por ende todas van a exponer el mismo tema. Entonces, vamos a comenzar con Araceli, por favor, para que nos puedas compartir tu material y tu exposición. Sí, ya se ve, perdón. Sí, sí se ve. El conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el conjunto de saberes comprobables que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. Se sustenta en evidencias y se recogen en teorías científicas, que son conjuntos consistentes y deductivamente completos de proposiciones en torno a un tema de interés científico, que lo describen y le dan una explicación verificable. Se alcanza por medio del método científico un conjunto de normas y procedimientos respaldados por una comunidad científica que permiten obtener conclusiones y resultados válidos y verificables. ¿En qué consiste? El conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo, depende de otro discurso que lo legitima, una epistemología o un paradigma. Es aquel que se obtiene a través del método científico y se genera a través de una serie de pasos y tiene unas propiedades y características que no tienen otros tipos de conocimientos. Este sistema de conocimientos interrelacionados es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal, y nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Las bases del conocimiento científico. La primera es la observación. Consiste en la recopilación de información por medio de los sentidos y nos ayuda a determinar un problema, a plantear una cuestión o a formular una hipótesis, que vendría siendo una respuesta a esa cuestión. En segundo lugar está la experimentación. Consiste en realizar ejercicios con diferentes variables que pongan a prueba la hipótesis
para saber si cumple una función válida y comprobable. La tercera es la demostración. Consiste en analizar los resultados para saber si la evidencia valida la hipótesis. Hay que justificar la funcionalidad de este conocimiento o reformular la hipótesis. En cuarto lugar está la crítica, que es la discusión que genera dicho conocimiento en la comunidad científica. El intercambio de opiniones y el contraste de conocimientos nos aproximan a la verdad. En quinto lugar está la intersubjetividad, que consiste en los conocimientos científicos deben de ser comprobables y transmisibles entre diferentes sujetos para que tengan un mayor alcance. ¿Cuáles son los objetivos del conocimiento científico? Primero es entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. El segundo es descubrir las relaciones entre fenómenos. El tercero, establecer las leyes y principios a lo que obedecen dichos fenómenos. El cuarto es comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza. Y el quinto es establecer conclusiones de validez universal. Las características del conocimiento científico. Se clasifica en dos categorías. El conocimiento táctico, que trata de los conocimientos técnicos, tecnológicos o teóricos que son propios de la persona, que forman parte de su enciclopedia del mundo y de la perspectiva que le ha entregado la cultura a la que pertenece, y no son aprendidos formalmente mediante el estudio o la educación. Y el segundo es el conocimiento explícito. Son aquellos conocimientos científicos formales especializados que deben adquirirse mediante bibliografía, cursos formales o instituciones educativas, ya que tienen que ver con el conocimiento científico acumulado. Ok, Araceli, ¿esa sería toda tu presentación? Sí, Ok, correcto. ¿No tienes nada que agregar? no, ¿Por casualidad llegaste a revisar o te llegó a salir algún ejemplo de este conocimiento científico? no lo llegué a encontrar. Ok, bueno, entonces a base de toda la información que ya nos proporcionaste y que ya nos diste, no sé si tú puedas formular algún ejemplo ahorita de conocimiento científico. No tiene nada que ver si está bien o está mal, únicamente que lo formules o que tú con la información que ya tienes puedas hacer un ejemplo. Posteriormente ya lo vamos revisando y vamos viendo si efectivamente hay algunas cuestiones que estén correctas o si hay otras que necesitan modificarse, únicamente como ejemplo para que tú también tomes en cuenta la información. Un ejemplo podría ser el estudio de la Tierra, la manera de rotación en un mismo eje y la transición de la Tierra, traslación. Ok, correcto. Sí puede ser un ejemplo. No sé si tengas algunos pasos que nos puedas dar. Bueno, o sea, en cuanto al método o conocimiento científico, obviamente chiquitos, no nos vamos a ir a procesos muy elaborados. Un ejemplo como el que hablábamos, ¿no? Que decíamos, bueno, primero se expone la teoría, después se verifica, etcétera. Entonces, basándonos sobre tu ejemplo de la Tierra.
Bueno, primero podría ser hacernos la pregunta de lo que se va a investigar. Ok, Y la segunda ya podría investigar ya más enfocados a lo que queremos resolver o indagar ok, sobre el tema. ok, correcto. Sí, básicamente, pues sobre ese ejemplo puede ser esa parte, ¿no? Que quién propone, no sé, la duración o quién propone que existe este movimiento de rotación o de traslación, ¿no? Y por qué se postula así, cuáles son los argumentos que se tienen para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Y posteriormente, pues sí, dar evidencia de que efectivamente es así el movimiento y comprobarlo, ¿no? Comprobarlo a través de, obviamente, estudios, de cuestiones tangibles. Ok, Araceli, entonces, bueno, rápidamente, como retroalimentación, pues está, bueno, estuvo bien tu presentación, abordaste características generales, particulares también. Nos dijiste pues lo más importante, ¿no? ¿Para qué sirve? Independientemente de qué es el conocimiento científico, ¿para qué sirve? Y cuáles son algunas características, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, Araceli, gracias. Bueno, al final ya les estaré otorgando su calificación correspondiente, dependiendo igual de las otras presentaciones. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con Tamara, por favor. Sí, mis, ahorita comparto, lo que pasa es que está prendiendo mi computadora. Ah, ok, correcto. Entonces, bueno, esperamos a que se prenda tu computadora sin problema. Y pues en lo que prende, denme unos minutitos y ya continuamos en lo que prende la computadora de Tamara.
Ok, Tamara, entonces cuando tú indiques, eh, ya podemos comenzar. Por lo mientras, la siguiente persona en pasar va a ser Ana. Entonces, para que te vayas preparando, por favor. No, ma, ya sabía. Ah, ¿ya se visualiza, Miss? Sí, ya se ve. Bueno, pues yo soy Tamara. Voy a exponer o les voy a presentar lo que es el conocimiento científico. Bueno, busqué dos significados. El primero es que es el conjunto de saberes comprobables dados por ciertas gracias a los pasos contemplados en el método científico, es decir, aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. El siguiente nos decía que es el conocimiento científico, es la capacidad mental que poseen las personas para formular un conjunto de ideas que se han obtenido de forma objetiva, racional, metódica y crítica. Bueno, una de sus características son las siguientes. El fáctico, porque surge con el propósito de analizar hechos reales. Por ello se aferra a la experiencia para poder determinar con mayor objetividad la realidad. Trascendente, porque va más allá de los hechos, realiza un análisis profundo y la verificación constante del objeto de estudio. Analítico. Se descompone y describe cada una de las partes del objeto de estudio con la finalidad de llevar a cabo un análisis profundo y crítico, así como para comprender las relaciones o mecanismos que componen el objeto. Verificable. Se logra a partir de la observación y la experiencia. Los resultados obtenidos a través del conocimiento científico deben ser
sometidos a diversas pruebas para comprobar los resultados obtenidos. Comunicable. Los resultados obtenidos deben exponerse de manera tal que cualquier persona pueda entenderlo y aplicarlo. Este contenido debe estar al alcance de todas las personas. Útil. Los conocimientos científicos buscan contribuir a la sociedad aportando conocimiento y herramientas valiosas que generan desarrollo en el ser humano, tras la comprensión de diversos problemas o acontecimientos. Bueno, uno de sus siguientes ejemplos son los teoremas matemáticos de Pitágoras, la comprensión bioquímica de los antibióticos a partir del descubrimiento de la penicilina, las formulaciones de Isaac Newton sobre el movimiento que hoy en día tienen el rango de leyes y se imparten en la asignatura de física. La comprensión de la anatomía humana a nivel tal que permite la práctica de los trasplantes. Y la explicación detallada el ciclo hídrico o ciclo del agua en sus diversas fases. Elementos del conocimiento. Sujeto es aquel que realiza la operación cognitiva, es decir, que se conoce. Este sujeto utiliza las facultades cognitivas, vista, tacto, gusto, olfato, oído, intelecto para procesar la información. Objeto es aquel elemento tangible o abstracto que el sujeto debe asimilar para incorporar un campo de conocimiento. Representación es la acción interna que obtiene el sujeto al incorporar el objeto mediante la operación cognitiva. El sujeto intentará reproducir en su mente el objeto incorporado, imagen mental. Y estas serían mis biografías donde saqué la información y sería todo. Ok, correcto. Muy bien, Tamara. Bueno, está bien que hayas incluido los ejemplos, tales los que mencionábamos en algún momento y los que también tu compañera mencionó anteriormente. Entonces, igual estuvo bien que mencionaras todas las etapas, bueno, las etapas de siendo verificable, comprobable, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues a ti ya no te voy a pedir ejemplo debido a que ya los redactaste, o bueno, ya los pusiste en tu presentación. Igual, bueno, estuvo bien que añadieras este tipo de características y de etapas y los ejemplos, ¿ok? Entonces, bueno, posterior a ti, muchas gracias, Tamara. Posterior a ti, vamos a ir con Maritza, por favor. Sí, mis voy. Miss, ¿le puedo pasar el link y lo podría presentar? Sí.
Maritza, no sé si tengas que me hayas enviado solicitud de acceso porque me denegó el acceso. Ah, no, olvídalo, ya está. Ya lo tengo. Ahorita se los comparto. ¿Me dices si ya se ve? Sí, Ok, entonces, bueno, tú me vas diciendo cuando le pase, o bueno, igual cuando yo me dé cuenta le voy bajando. Ya te doy la palabra. Buenos días. Bueno, pues voy a presentar el conocimiento científico. Eh, ¿Qué es? Bueno, el conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el modo científico. Bueno, pues este surge ya en la segunda mitad del siglo XVII. La ciencia comenzó a institucionalizarse. Aparecieron las primeras publicaciones científicas y se crearon entidades como Royal Society en Inglaterra o la Real Academia de las Ciencias en Francia. Este conocimiento se adquiere y se genera a través de una serie de pasos y tiene sus propiedades y características que no tienen otros tipos de conocimientos. Pues los pasos de este método científico son los siguientes, que son observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y su conclusión. Las características de este conocimiento es la recopilación de datos a partir de experiencias científicas previas, así como procedimientos experimentales propios que, al ser replicados bajo condicionamiento controlados, pueden ser comprendidos más cabalmente. Bueno, el conocimiento científico se clasifica en dos categorías. El primero es el de conocimiento táctico, que se trata de los conocimientos técnicos, tecnológicos o teóricos que son propios de la persona, es decir, que forman parte de su enciclopedia del mundo y de la perspectiva de la que ha entregado la cultura a la que pertenece. Estos no son aprendidos formalmente mediante el estudio o la educación. Y el conocimiento explícito, bueno, que estos son aquellos conocimientos científicos formales especializados que se deben adquirir mediante bibliografías, cursos formales o instituciones educativas, ya que tienen que ver con el conocimiento científico acumulado. Y pues eso sería todo. Gracias. Ok, Maritza. En esta cuestión de los pasos del método científico, igual te voy a pedir un ejemplo. No sé si hayas encontrado uno, hayas leído uno, o ahorita tú lo puedas formular y pues que incluya evidentemente los pasos, ¿no? De observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Como te decía, un ejemplo, o bueno, como le decía a tu compañera, un ejemplo muy corto, pero que pues incluya estas facetas. Bueno, podría ser este que encontré, que es de la vacuna de la viruela, que, bueno, pues pone como tal que la observación, la creencia de la inmunidad a partir de obtenida de contagios de la viruela del ganado. A partir de esta observación, ya en el paso, la siguiente paso, que era el método científico,
sosteniendo la hipótesis de que esas creencias eran ciertas y elaborando los experimentos necesarios para comprobar o refugiarla. Ah, pues la hipótesis era el contagio de la viruela del ganado que da inmunidad a la viruela humana. Pues el experimento se realizó Jenner no sería aceptados hoy en día ya que fueron realizados en humanos, aunque en ese momento no había otra forma de comprobar la hipótesis. De todas formas, experimentar con un niño hoy sería completamente inadmisible. Y pues la conclusión sería que pues la hipótesis fue confirmada, por lo tanto el método deductivo, infectar a una persona con viruela con la vacuna protege contra una infección de la viruela humana. Mm, Posteriormente la comunidad científica pudo repetir los experimentos de Jenner y obtuvieron los mismos resultados. Bueno, eso sería. Ok, correcto, sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues la finalidad es igual que pues vayan viendo cómo se va presentando el método o sí, el método y el conocimiento científico para que posteriormente lo vayan revisando, analizando y tengan la noción de cómo se hace. Entonces, gracias Maritza. Eh, Igual, pues tu presentación igual muy completa. Igual los ejemplos. Y pues igual la información, nada más a lo mejor falta un poquito más, pero con la que nos diste está completo el tema. Bueno, vamos a continuar con Fernanda. Fernanda Romano, por si ya nos puedes compartir tu participación o tu exposición del tema de conocimiento científico. Sí, se lo podría mandar por WhatsApp, es que no puedo compartir pantalla. Ok, sí. Creo que ya se le envió. Ok, en un momento ya lo comparto. Ok, ¿se logra ver? De mi parte, sí.
Ok, correcto. Pues entonces te doy la palabra y ya lo vas explicando. Buenos días, compañera y maestra. Bueno, pues el tema es conocimiento científico. ¿Qué es? Es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Tiene como características crítico, que es un tipo de conocimientos que cuestiona la realidad y examina de forma racional. Fundamento, que es el conocimiento científico, basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos. Metódico, emplea métodos de investigación, es decir, sigue de manera ordenada una serie de procedimientos. Verificable, puede ser hay comprobado mediante la experimentación. Sistemático, que es el conocimiento científico, constituye un sistema de ideas ordenadas y conectadas entre sí. Unificado, que su objetivo son los conocimientos generales. Universal es el conocimiento científico que es válido en cualquier parte. El objetivo, los hallazgos tienen un valor general. Comunicable, el conocimiento científico puede ser comunicado mediante lenguaje científico. Racional, este carácter racional exige lógica y coherencia. Provisorio, el conocimiento científico debe ser cuestionado constantemente para que siga evolucionando. Explícito y predictivo. Explica los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza mediante leyes que permiten, a su vez, predecir futuros fenómenos. Eh, es, bueno, este como tal tiene base la observación, que es que es la recopilación de información por medio de los sentidos. La experimentación, que es la que realiza ejercicios con diferentes variables. La demostración, que consiste en analizar los resultados para saber si la evidencia es válida o no. La crítica, que es la discusión que genera dicho conocimiento. La, la intersubjetividad, que son los conocimientos científicos, que deben ser aprobables y transmisibles entre diferentes sujetos. Tiene como objetivo entender y explicar con objetividad, rigorosidad y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones entre fenómenos y establecer conclusiones de validez universal. Y yo puse un ejemplo sobre la ley de Newton acerca del movimiento. Ok, Fernanda, ¿tienes de casualidad desglosado el ejemplo de las leyes de Newton? O en ese caso, tú lo podrías como desglosar en las etapas y toda esta cuestión. Creo que sí lo tengo, profe. Ok.
No, profe, no lo tengo. Pero pues sería, ¿le podría bajar más o menos para guiarme? Sí. Ay, no, subir, perdón. Ah, ok. A lo de la base y todo eso. Ah, ok, ok. Ajá. Pues se podría decir que la observación pues es el ver primero lo que uno quiere saber, ¿no? Y la experimentación es poner la prueba, en este caso fue, creo que lo de la manzana, no me acuerdo. Ujú, sí, sí fue. La probó él solo, después la dio a demostrar con ¿cómo se les dice? La demostró a las personas para que no lo tacharan de loco. La Ujú, crítica, pues hubo muchas personas que estuvieron obviamente de desacuerdo porque decían que pues cómo podría no tener, cómo podría llegar más rápido o cómo iba a ser el movimiento. Entonces, muchos hasta la fecha creo que están en desacuerdo. Y ujú. la intersubjetividad que viene siendo, ay, ya no me acuerdo qué era. Y creo que ya. Ok. Bueno, en tu proceso, bueno, que describiste, sí está bien, está planteada bien la idea. Hasta crítica. En crítica sería más bien esta cuestión de la objetividad eh, de la teoría o de la idea que se está presentando. En esta cuestión de como conocimiento crítico, más allá de recibir como aprobación o desaprobación de las demás personas, sería como llegar a esta parte de si está funcionando, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Lo de la manzana, si sí está dando argumentos factibles o si está haciendo como algo innecesario. En este caso, bueno, pues sí, con la manzana sí se llegó como a un objetivo o a una idea concreta y ya posteriormente en la intersubjetividad pues ya se descartan todas esas ideas que no tienen nada que ver y se queda con bueno, con el objetivo o bueno, con la finalidad objetiva de que si funciona y si se plantea adecuadamente la idea. Entonces, bueno, pues ya por ende, y como ya sabemos, las leyes de Newton se han aprobado, o bueno, ya son como algo establecido y aceptado a nivel global, aunque pues, sí menciones si hay personas que no están tan de acuerdo, pero pues ya a nivel global sí es aceptada, ¿no? Entonces ya se da esta situación de que es aprobada y pues incluso pertenece a esta parte de la física, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba bien, bueno, estuvo bien tu ejemplo y nada más en esa cuestión de la crítica, ¿ok? Y bueno, pues muchas gracias, Fernanda, perdón. Vamos a darle igual tu calificación al final, igual muy bien por los argumentos que presentaste y la información, son adecuados. Y bueno, pues vamos a pasar con B&A, por favor. Sí, pero ahorita lo comparto. Ok.
Profe, ¿ya se visualiza? Sí, Bueno, es, bueno, para empezar, como ya lo habían mencionado antes mis compañeras, el conocimiento científico es el conjunto de saberes que están comprobados por los pasos contemplados en el cierto método científico y aquellos saberes y datos se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. Bueno, aquí yo investigué un poco sobre la historia del método científico y como tal nace en el siglo XVII. Durante este siglo, René Descartes, que era un filósofo, matemático, físico francés, él estableció los pasos a seguir para que hubiera cierto orden y el cumplimiento del método. También en este sentido, René Descartes, a través del discurso del método, que fue en 1637, definió sus reglas por el método científico por primera vez. Y se dice que también Galileo Galilei, que fue el científico italiano, aplicó estos pasos en sus estudios. Bueno, el método científico se sustenta por las evidencias y ellos recogen teorías científicas que son los conjuntos consistentes y deductivamente completos de las proposiciones en torno a un tema en específico o de su interés, lo que describen y le dan una explicación verificable. Algunos datos es que en algunos casos se discute la posibilidad de asociar la idea del conocimiento científico a la pesada noción de verdad. Y los pensadores de la ciencia se ocupan en configurar el alcance de los conocimientos para aproximarse lo mejor posible. Bueno, algunas de las características del método científico es que debe de tener un objetivo para que sus hallazgos no contienen un valor subjetivo ni individualidad, sino un general. También la racional, que ésta se basa en la razón y la inteligencia, porque son el puntapié, el explicativo, que ilustra fenómenos y hechos de la naturaleza por medio de las leyes o principios que son comunes y se repiten en el tiempo, el universal, ya que es válido en todas partes del mundo, más allá de las diferencias culturales, el metódico, que hace uso de métodos y procedimientos científicos para otorgar rigor a sus estudios, análisis y las observaciones. El fundamentado, que son las pruebas y los datos adquiridos a partir del análisis. El provisional, que es el advenimiento de las nuevas teorías y el conocimiento puede ser refutado. El verificable, que dice si puede ser comprobado por la experiencia. Y por último, el comunicable, que puede ser transmitido por medio del lenguaje del método científico.
Bien, ¿tienes algún problema con tu audio? Es que no sé si ya se ve la imagen. Se ve todavía lo de las características. Es que se ve como, le paso la otra página y no se ve nada, pero puedo decirlo. Sí, adelante. Bueno, los ejemplos que investigué de los conocimientos científicos es el teorema de Pitágoras, que es sobre las relaciones de los lados de un triángulo rectángulo. También la conclusión sobre la historia de la Tierra y las placas tectónicas. Y las 3 leyes de Newton acerca del movimiento. Y la explicación de por qué se generan las lluvias. Y pues eso ya sería todo. Ok, correcto. Gracias, Vianey. Muy bien, igual información pues completa. En cuestión de los ejemplos también, pues son los que básicamente ya bueno, se han comprobado y que pues hemos tomado en nuestro día a día como ciencia. Entonces, muy bien, Vianey. Igual al final te haré saber tu calificación. Bueno, vamos a ir con Yesenia, por favor. ¿Ya se ve, profe? Sí, ya se ve. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el conjunto de saberes comprobables dados por cierto, gracias a los pasos contemplados en el método científico, es decir, aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. El conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes, obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. El conocimiento científico se clasifica en 2 categorías. Conocimiento tácito se trata de los conocimientos técnicos, tecnológicos o teóricos que son propios de la persona, es decir, que forman parte de su enciclopedia del mundo y de la perspectiva. Conocimiento explícito son aquellos conocimientos científicos formales especializados que deben adquirirse mediante bibliografía, cursos formales o instituciones educativas. Bases del conocimiento científico. La observación, que es la recopilación de información por medio de los sentidos, nos ayuda a determinar un problema. La experimentación, que es realizar ejercicios con diferentes variables que pongan a prueba la hipótesis. La demostración, que consiste en analizar los resultados para saber si la evidencia es válida. La crítica, que es la discusión que genera dicho conocimiento e intercambio de opiniones. El conocimiento científico persigue diferentes objetivos, entre los cuales podemos mencionar que es entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones de fenómenos, establecer las leyes y principios a los que obedecen dichos fenómenos, comprender los procesos y leyes que rigen la naturaleza y establecer conclusiones de validez universal. Ejemplo, que es la explicación de que se generan las lluvias, determinación de las propiedades del agua, como la cohesión y la capilaridad,
la idea de la transformación permanente de la energía y la tabla periódica con los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. Elementos del conocimiento científico, que es el sujeto, es aquel que realiza la operación cognoscitiva, es decir, que conoce. También puede recibir el nombre de sujeto cognoscente. Objeto, es aquel elemento tangible o abstracto que el sujeto debe asimilar para incorporar a su campo de conocimiento. Operación cognoscitiva, es el acto de conocer que se da a través del procesamiento psíquico que debe hacer el sujeto en relación al objeto para poder conocerlo. Representación, es la acción interna que se obtiene el sujeto al incorporar el objeto mediante la operación cognoscitiva. Eso sería todo, profe. Ok, correcto. Bueno, incluso con tus ejemplos, bueno, son los que ya habíamos revisado igual a lo largo de las demás presentaciones, pero pues está bien que los vayan involucrando. No sé si, Yesenia, en este caso, especialmente a ti se te puede ocurrir algún ejemplo, que se asemeje o que haya pasado por este proceso, pero en la rama que estamos estudiando. No sé si tengas en mente algún tipo de teoría o algún tipo de proceso respecto a la pedagogía que haya pasado por este conocimiento científico y hoy en día ya ocupemos esta técnica o ustedes la hayan revisado en alguna otra clase o algo que se te pueda ocurrir como ejemplo en esta rama de la pedagogía. Entonces, Yesenia, ¿tienes algún ejemplo? No, profe. Ok, correcto. Bueno, entonces, bueno, para complementar esa idea, básicamente sería como lo que vimos incluso en la materia de lenguaje, de lingüística, perdón, de algunos conceptos o teoría de Jean Piaget, que las etapas preoperacionales, operacionales, etcétera, que es como el niño y posteriormente ya va creciendo y se va adaptando o va adquiriendo nuevas habilidades. Para complementar rápidamente la idea, Jean Piaget puso, digamos que a prueba a estos niños y les ponía diferentes ejercicios. Incluso vamos a irnos sobre un ejemplo. En una etapa de un niño de 3 años y en la etapa de un niño ya de 8 o 10 años, se podía establecer esta parte de que un niño de 3 años puede ver un vaso más
alto y uno más chiquito con la misma cantidad de agua y podía decir que el más alto tenía mayor cantidad de agua. Sin embargo, uno de 10 ya tiene un concepto más claro y puede ver que aunque un vaso esté más alto y el otro más chiquito, puede ser la misma cantidad de agua porque el vaso puede estar más ancho o más delgado y no es cuestión de que se vea a percepción visual más lleno uno que el otro, sino que ya puede distinguir y tener esa discrepancia en que tienen la misma cantidad de agua, nada más es un vaso diferente. Entonces, bueno, toda esta etapa de toda esta teoría que nos propone Piaget acerca de esto, de las etapas operacionales y preoperacionales, pues son parte de un método científico, porque pues lo da a conocer a través de ponerles diferentes ejercicios a los niños, ¿ok? Entonces podría ser el ejemplo que te menciono, Yesenia, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias por tu presentación. De igual forma, pues incluiste la información adecuada. Y bueno, pues vamos a continuar con la presentación de Ana Patricia. En un momento se las estoy compartiendo para que pues Ana puedas comenzar. ¿Me pueden decir si ya se ve, por favor, para que la vaya? Profa, ¿Sí? esta no es mi presentación. Ah, sí, es cierto. Ya, listo. ¿Ya se ve? No, se sigue viendo la misma. A ver. Listo. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Para ello, se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan de validez, objetividad y universalidad a los datos y las conclusiones obtenidas. Se alcanza por medio del método científico un conjunto de normas y procedimientos respaldados por una comunidad científica que permiten obtener conclusiones y resultados válidos y verificables. Este sistema de conocimientos interrelacionados es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal, y nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Características del conocimiento científico. Es crítico. Este tipo de conocimiento que cuestiona la realidad y la examina de forma racional para distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. Es fundamentado. Este conocimiento se basa a sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos a través de un análisis metódico y riguroso. Es metódico. Emplea métodos de investigación, es decir, sigue de manera ordenada una serie de procedimientos y técnicas que dotan de rigor el estudio. Es verificable. Puede ser comprobado mediante la experiencia que nos permite verificar las afirmaciones y los métodos empleados para llegar a ellas. Es sistemático. El conocimiento científico constituye un sistema de ideas ordenadas y conectadas entre sí. No existen los principios aislados, la relación entre conceptos de lugar a nuevas ideas. Es unificado. Sus objetivos son los conocimientos generales, es decir, una misma afirmación científica puede aplicarse a diferentes tipos de fenómenos. Es universal. El conocimiento científico es válido en cualquier parte. No hay cavidad para la relatividad cultural.
También es objetivo. Los hallazgos tienen un valor general, es decir, deben enunciarse de forma que otras personas puedan comprobarlos. Es comunicable. El conocimiento científico puede ser comunicado mediante el lenguaje científico, es decir, un lenguaje informativo y preciso que no genere confusión y del que no se comprendan opiniones subjetivas. También es racional. Este carácter racional exige lógica y coherencia entre las afirmaciones científicas de un mismo ámbito, las cuales no pueden rebatirse entre sí. Bases del conocimiento científico. Las bases del conocimiento científico son un conjunto de fundamentos sobre los que se construye y sostiene. La observación. La recopilación de información por medio de los sentidos nos ayuda a determinar un problema, a plantear una cuestión y a formular una hipótesis, es decir, una posible respuesta a esa cuestión. La experimentación. Realizar ejercicios con diferentes variables que pongan a prueba la hipótesis para saber si cumple una función válida y comprobable. La demostración, que consiste en analizar los resultados para saber si la evidencia válida, para saber si la experiencia valida la hipótesis. Hay que justificar la funcionalidad de este conocimiento o reformular la hipótesis. La crítica, que es la discusión que genera dicho conocimiento en la comunidad científica, el intercambio de opiniones y el contraste de conocimientos. La demostración, que consiste en analizar los resultados para saber si la evidencia valida la hipótesis. Hay que justificar la funcionalidad de este conocimiento o refutar la hipótesis. La crítica, que es la discusión que genera dicho conocimiento en la comunidad científica. El intercambio de opiniones y el contraste de conocimientos nos aproxima a la verdad. La intersubjetividad. Los conocimientos científicos deben ser comprobables y transmisibles entre diferentes sujetos para que tengan un mayor alcance. El objetivo del conocimiento científico. El conocimiento científico persigue diferentes objetivos en función de su naturaleza y entre los cuales podemos mencionar que entiende y explica con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. Descubre las relaciones entre fenómenos, establece las leyes y principios a los que obedecen dichos fenómenos, comprende los procesos o leyes que rigen la naturaleza y establece conclusiones de validez. Y como por ejemplo puse el descubrimiento de la electricidad y de la capacidad de transmisión, acumulación y aprovechamiento de la misma, que dio pie a una verdadera revolución industrial y tecnológica, y también la explicación detallada del ciclo hídrico o ciclo del agua en sus diversas fases. Y eso sería todo. Ok, gracias Ana. Sí, pues igual abarcaste gran parte de la información, incluso un poco más. Y pues el hecho de que hayas puesto ejemplos, pues igual está muy bien. Bueno, al final únicamente me parece que falta Itzel. No sé si Itzel nos puedas compartir tu presentación, tu exposición para que ya sea la última. Ah, ok, sí es cierto. Y Mariana, Itzel ahorita todavía da tiempo y Mariana el miércoles a primera hora pasas, por favor. Bueno, a primera hora de la clase. Bueno, Mariana, entonces, si ya tienes tu presentación lista, ¿nos las puedes compartir, por favor, de una vez para que ya no nos esperemos al día miércoles?
Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar qué es el conocimiento científico. Para empezar, es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Se alcanza por medio del método científico un conjunto de normas y procedimientos respaldados por una comunidad científica que permiten obtener conclusiones y resultados válidos y verificables. Este sistema de conocimientos interrelacionados es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal, y nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Algunas de esas características es que debe ser crítico, que es un tipo de conocimiento que cuestiona la realidad y examina de forma racional para distinguir entre lo verdadero, falso, lo cierto y lo discutible. Lo fundamentado es, basa sus conocimientos en pruebas, datos obtenidos a través de un análisis metódico y riguroso. Metódico. Emplea métodos de investigación, es decir, sigue de manera ordenada una serie de procedimientos y técnicas que dotan de rigor el estudio. Sistemático. El conocimiento científico constituye un sistema de ideas ordenadas y conectadas entre sí. No existen los principios aislados, las relaciones entre conceptos dan lugar a nuevas ideas. El verificable, que puede ser comprobado mediante la experiencia, que nos permite verificar las afirmaciones y los métodos empleados para llegar a ellas. El universal, el conocimiento científico es válido en cualquier parte, no hay cabida para la relatividad cultural. Unificado, que sus objetivos son los conocimientos generales, es decir, una misma afirmación científica puede aplicarse a diferentes tipos de fenómenos. El objetivo. Los hallazgos tienen un valor general, es decir, deben enunciarse de forma que otras personas puedan comprobarlos. Comunicable. El conocimiento científico puede ser comunicado mediante el lenguaje científico, es decir, un lenguaje informativo, preciso, que no genere confusión y del que no se desprendan opiniones subjetivas. El racional. Este carácter racional exige lógica y coherencia entre las afirmaciones científicas de un mismo ámbito, las cuales no pueden rebatirse entre sí. Explicativo y predictivo. Explica los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza mediante leyes que permiten a su vez predecir futuros y fenómenos. Y el provisor. El conocimiento científico debe ser cuestionado constantemente para que siga evolucionando. El hallazgo de hoy es provisional porque mañana puede ser refutado por medio de otra teoría precisa. Yo en ejemplos puse la elaboración de fármacos para el tratamiento de enfermedades sabiendo la estructura de las proteínas que están alteradas en dicha enfermedad, y la aplicación de la quimioterapia, el tratamiento del cáncer, ya que se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial que los gases tóxicos afectaban la división de los glóbulos blancos en la médula ósea. Aquí puse algunas imágenes de los fármacos y cómo se empezó a tratar el cáncer. Primero fue por pastillas. Y como último puse el objetivo del conocimiento científico, que es entender y explicar con objetividad rigurosa y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones entre fenómenos, establecer las leyes y principios a los que obedecen dichos fenómenos y comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza, establecer conclusiones de validez universal. Ok, correcto. Muchas gracias, Fernanda. Sí, es muy importante el hecho de que pongan los ejemplos para que igual podamos ver con qué es, bueno, más bien cómo se relaciona con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, gracias por poner los ejemplos y explicar un poquito acerca de cómo se fue ejecutando ese conocimiento científico de cada uno de ellos. Igual me pareció bien tu información.
Y bueno, por último, me parece que únicamente faltaba Itzel y Aline, pero pues no, tampoco está su presentación. Entonces, bueno, con esta presentación de Fernanda, concluimos las exposiciones. Ya quien hoy no pasó, por cuestiones de tiempo, pues ya no van a poder pasar el día miércoles. Si hubiera, o sea, las personas que yo llamé y no tenían la presentación o no la pudieron presentar, bueno, pues ya quedan sin pasar. Entonces el día miércoles vamos a continuar con nuestro tema. Lo vamos a cerrar el día miércoles y así concluimos las exposiciones. El día miércoles igual les voy a estar dando su calificación para que las vayan teniendo en cuenta. No sé si tengan alguna duda respecto a lo que ahorita han expuesto sus compañeras o lo que hemos revisado en este tema. Y bueno, si no es así, voy a finalizar la sesión para que nos veamos en la siguiente clase en unos cuantos minutos, ¿ok? Entonces, bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar el día miércoles y en unos minutos más nos vemos para la clase de lingüística, ¿ok? Hasta luego, chicas. Adiós, Miss.